Buenos días, profesor Cogollo. Mi nombre es Gina Andrea Cuara Linares. A continuación voy a seguir con la sustentación del material de estudio. En esta oportunidad tenemos la unidad 2, que son los momentos del diseño investigativo. Entonces vamos a ver primero pues el concepto, que son aspectos del orden lógico, metodológico y técnico que constituyen el diseño investigativo. Los momentos del diseño investigativo se dividen en varios ítems. Vamos a empezar con el primero, que es un proyecto o plan investigativo. Entonces, un proyecto investigativo es una secuencia de varias investigaciones que se hicieron, en donde se explican de forma metodológica, organizada y secuencial el proyecto o el plan. Al final se revisa o bueno, se llega a la conclusión si el proyecto o plan funciona o funcionará o no. Entonces voy a compartir este video en donde nos explican mejor un poquito cómo elaborar un plan o proyecto de investigación. Como no se escucha el audio, entonces por eso pues tiene subtítulos, profe. Este fue como una explicación más detallada de cómo elaborar un plan o un proyecto de investigación. Listo, por otro lado tenemos que en el diseño existen varias adaptaciones como la opción propuesta o proyecto de investigación. Esta a su vez se denomina como diseño investigativo. Por otro lado tenemos que es una forma investigativa que define el tipo de investigación, conocido como diseño metodológico. Entonces es un diseño también investigativo como diseño metodológico básico. Más adelante explicaré esto en otro mapa mental. ¿Qué son los momentos? Entonces, primero constituye el punto de partida del proceso. Se define como el tema y se ubica el problema a investigar. Entonces, eso es lo primero que hacemos. En un segundo momento, entonces, se abordan los aspectos metodológicos que le son propios al diseño investigativo. Entonces, en ellos contienen los marcos de referencias y el sistema de hipótesis. Y tercero, se apunta al establecimiento y la descripción de los aspectos técnicos que finalmente se aplicarán en el trabajo de campo. Entonces, estos son el diseño metodológico básico o aspectos administrativos de investigación. Ok, por otro lado tenemos que el momento lógico es la selección del tema. Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tema? Entonces, definición de la naturaleza del objeto de estudio. Se hace una línea de investigación. Se hace una definición del tipo de estudio y el estudio metodológico. Y se hace el enfoque epistemológico.
Ahora, ¿cómo se ubicar el problema? Haciendo una descripción. Una descripción detallada que constituye el diagnóstico, el prognóstico y el control del pronóstico. Entonces es importante. Ahora, en cuanto a la formulación, tenemos el título del proyecto, que el título del proyecto hace referencia al nombre que el autor da al diseño investigativo en el proceso de construcción. Ahora, en cuanto a los objetivos, tenemos que se van a elaborar un objetivo general o unos y varios objetivos específicos. En cuanto al tema, tenemos que el tema comprende los elementos del orden práctico y metodológico por objetivos, que a su vez se subdividen en objetivo de estudio, línea de investigación y tipo de estudio. Espacio temporal, que se subdivide en espacio y tiempo. Y teórica en diseño metodológico y enfoque. Ok, por otro lado tenemos la justificación del trabajo, ¿no? Que es súper importante. Y tenemos finalmente la sistematización. Entonces la selección del tema busca describir qué, cómo, cuándo, dónde y quién. Ok, entonces por otro lado tenemos los momentos metodológicos. Entonces el momento metodológico es el momento en el que se entregan los elementos metodológicos que constituyen el diseño de la investigación. Entonces este tiene dos partes. El primero, los marcos de referencia. Entonces, que son un conjunto de instrumentos del orden teórico y metodológico que tienen como función fundamentar la investigación y propuesta y ampliar el espectro del conocimiento de estudio. Y por otro lado tenemos el sistema de hipótesis, el cual amplía el espectro del conocimiento del objeto de estudio por parte del investigador. Hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema. Entonces podemos decir, bueno, entonces esta a su vez se basa en la formulación de sistemas de hipótesis, es decir, los supuestos teóricos. Los supuestos teóricos que hace el investigador a partir de las condiciones que presentan la realidad del objeto que se investiga, que se relacionan con los objetos o que se identificarán las variables e indicadores. Entonces, que se relacionan con los objetos dando respuesta a la pregunta y que se identificarán las variables e identificadores aplicables al trabajo. Entonces, estas hipótesis son como la forma de uno plantear o resolver el problema que se está investigando. Ok, entonces por otro lado tenemos el momento técnico. El momento técnico describe las formas y procedimientos claros, ágiles, concretos, también conocidos como elementos de orden técnico que permiten la realización del trabajo de campo, que consiste en la recolección y organización de datos y que establece las características institucionales y financieras del proyecto. Entonces, esta a su vez se divide en diseño metodológico básico. Entonces, tenemos la primera parte, que es población y muestra. Entonces, población es, digamos, toda Colombia. Y la muestra, entonces, son las 100 o 1000 personas que se escogieron para realizar la investigación. Ok, entonces tenemos población universo y muestra. En cuanto a muestra, tenemos tipos como control y experimental. Y el sistema de muestreo tenemos probabilístico,
que esta a su vez se subdivide en estratificado y conglomerado. Por otro lado, el determinístico es el censo o cuota convencional e intencional. Ok. Continuando con los subtemas, tenemos técnicas e instrumentos para la recolección de muestras. Entonces tenemos en cuanto a la técnica, observación, puede ser la observación directa en el que el investigador participa, indirecta en el que, pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, se basa en bibliografías, trabajos, etc. Ok, en cuanto al instrumento, tenemos encuestas, entrevistas, cuestionarios que se realizan para la investigación. Por otro lado, tenemos las técnicas e instrumentos para el análisis de información. Entonces, tipos, entonces existen dos: lógicas y cuantitativas. Clases, entonces sofisticadas y manuales. Y procesos de codificación, tabulación, clasificación, sistematización y registro. La definición de este tipo de estudio, entonces, puede ser el área de temática, planteamiento del problema, formulación de objetivos, delimitación del tema, justificación del problema, marcos de referencia, diseño metodológico y aspectos administrativos. Ok. Por otro lado, tenemos los aspectos de la administración investigativa. Entonces, tenemos que allí se establecen qué aspectos institucionales, financieros o normativos pertinentes a la investigación que se propone. Entonces, se necesitan instituciones involucradas y pues la investigación requiere pues que varias instituciones participen, y se establecen costos directos como en los directos, entonces se realiza un análisis financiero y un cronograma de actividades. En los indirectos, pues también van dentro del análisis financiero que se está realizando la investigación. Es así que, bueno, finalmente llegamos a las generalidades para el proceso de construcción del diseño investigativo y la obligatoriedad de la aplicación de la norma INCONTEC. Entonces, el diseño investigativo o proyecto de la investigación constituye un todo coherente y sistemático. Por lo tanto, se debe entregar un documento con la descripción de la ubicación del problema por investigar previa a la selección del tema. Ok. Entonces se compone de selección del tema, construcción del proyecto, construcción de las ideas investigativas y tabla de contenido. Bueno, y finalmente terminaría de explicar la unidad 2 de los momentos del diseño investigativo. Gracias.